Bueno, bienvenidos a todos a este segundo episodio donde tenemos nuevamente a Guillermo, también especialista en el área de ciberseguridad. Tiene mucha experiencia en Incident Response y algunos otros roles. Ahorita nos va a platicar un poco cuál ha sido su experiencia y su trayectoria, cómo inició y ahora en dónde está. Y a lo mejor que nos comparta algunos de sus tips. El objetivo de la entrevista es compartir a gente que va iniciando en el ámbito de ciberseguridad, que tiene muchas dudas al respecto en cuanto a conocimientos, en cuanto a si es capaz, si su educación realmente hace match, o probablemente gente que está en otras áreas y que quisiera cambiarse a seguridad, pero es como un campo nuevo y bastante amplio porque hay bastantes carreras. Entonces, básicamente de eso vamos a estar platicando, Guillermo. Bueno, para comenzar, quizá no sé si nos quisieras dar un poco de contexto de cómo iniciaste, cuál fue tu primer contacto con ciberseguridad, por qué te gustó ciberseguridad, por qué decidiste moverte aquí y no a otra área. Bueno, tú no sabrás decirnos más experiencias que creas que podrían ser de beneficio para la gente. Sí, mi carrera, para empezar, siento que no, al inicio sobre todo, no fue tan planeada. Empecé trabajando en call centers, vendiendo tarjetas de crédito, por ejemplo, en customer service. Y ahora sí que fue motivada esa toma de decisiones para ayudar un poco a mi casa, ¿no? Estábamos en esos tiempos pasando por un poco de problemas financieros y me tocó estudiar en la universidad y iniciar a trabajar. Entonces, debido a que no tenía experiencia y todavía no tenía los conocimientos o no consideraba tener los conocimientos para buscar una posición o un trabajo relacionado a mi carrera, entonces inicié con call centers que se me hacían trabajos de cierta forma cómodos. Y entonces, bueno, inicio con venta de tarjetas de crédito. Cuando ya decidí dar un pequeño salto mejor o más adecuado, más afín a mi carrera, busqué un call center aquí en Guadalajara donde tenían unas posiciones técnicas. Daban soporte técnico remoto para algunas marcas de fabricantes de computadoras para uso doméstico. Y desafortunadamente, cuando estaba aplicando a esas posiciones, esas campañas estaban cerrando. Entonces me tocó iniciar en la parte de soporte o de customer service, de atención al cliente. En los primeros años pensaba yo que era de cierta forma haber iniciado lento, ¿no?, mi carrera. Pero yo noté después o logré apreciar ciertas habilidades que pude desarrollar ahí. Por ejemplo, ahí pude practicar bastante de inglés. Es algo que quiero también profundizar un poco o mencionar un poquito más adelante. Y la otra son los soft skills. En atención a clientes tienes que lidiar con situaciones estresantes. Me parecían un poco estresantes. Tienes que también, si quieres ser como un buen representante de atención a clientes, necesitas ser empático, necesitas escuchar bien, necesitas también como hablar con seguridad. Entonces, esas habilidades siento que las desarrollé ahí. Me empecé a sentir un poco cómodo con esas posiciones, empecé a crecer un poco en la carrera o desarrollar carrera en esa empresa. Y en cierto punto de mi carrera ahí mientras estudiaba en la universidad, sentí la necesidad de regresar a mi plan original. Cuando decidí estudiar ingeniería en computación, mi plan era estudiar para ser desarrollador. Ahora sí que en secundaria tuve por ahí la oportunidad de aprender a desarrollar un poco. Me gustó mucho y fue lo que me motivó. Entonces, mi plan cambió o empecé a tomar la decisión de buscar un
un rol que se acercara más. En mi cabeza en ese momento era acercarme a un service desk, que es parecido a atención al cliente, pero esto era más orientado a participar ahora sí que en operaciones, en servicios de TI. Ujú. Inicio ahí, demuestro un poco que tenía esa aptitud técnica y me toca aplicar para una posición de soporte remoto, donde puedo desarrollarme un poquito más con esas habilidades técnicas de conocimientos no sé, de Office, que era algo que constantemente teníamos, y que para hacer algo de troubleshooting teníamos como que conocer un poquito más del sistema operativo. También tuve ahí mis primeras respuestas a incidentes, se podría decir. De repente nos caían algunos tickets donde los usuarios reportaban equipos infectados y nos tocaba ahí remediarlos con las herramientas que teníamos, o si no, pues escalar al siguiente nivel. Igual que en la empresa anterior, tampoco fue como muy planeado mi desarrollo ahí, y empecé a moverme o escalar un poco en mis posiciones, pero siempre como encontrando las oportunidades que tal vez no estaba buscando, simplemente se abrían, aplicaba, quedaba y listo. En un punto sentí como que no iba para ninguna parte, ¿no? Y dije, tengo que hacer algo, ¿no? Yo algo que siempre tengo como bien presente es que en las empresas pues hay tomas de decisiones que son basadas en beneficiar o en atender el negocio, ¿no? Por ejemplo, un recorte o cerrar posiciones. Entonces dije, oye, ¿qué va a pasar el día de mañana? Que si me toca algún recorte, ¿no? Me ha tocado ver que se despida gente que a pesar de que sea que tenga buen desempeño, pues le toca hacer una parte de esa decisión de negocio. Entonces dije, tengo que especializarme, y quise retomar el plan original de volverme desarrollador. Entonces empecé a estudiar, ¿no? Aparte tenía algo de tiempo libre, a pesar de que siempre he sido como muy enfocado al trabajo, a pesar de que pedía más responsabilidades, no se me daban, entonces tenía mucho tiempo libre, y entonces empecé a practicar con desarrollo. Entonces mi cabeza estaba como orientada así, vamos a ser desarrolladores. Empezaba a participar en meetups como asistente, y otra vez sucede, ¿no? Ya estaba aburrido de la posición que tenía. Una compañera se acerca conmigo, una ex compañera de otro equipo, y me dice, oye, estamos buscando una persona de tal grado. La empresa en la que estábamos era, como en casi todas las empresas, hay como grados, y es para esta posición y es muy técnica. No me contó muy bien de qué se trataba, o no presté también atención. Yo dije, yo me quiero mover de aquí, vamos para allá, ¿no? Esa posición era gestionando consolas de antivirus. Ujú. Entonces esa fue como mi primer posición de seguridad, que se especializara en seguridad. Y yo sin querer, yo dije, ya estaba motivado porque era muy técnica, había como más trabajo. Entonces puse un poco en pausa el estudio para regresar a desarrollar, y me topé con la misma historia, ¿no? Muy poco trabajo. Me tocó también por ahí, era una consultora, ya para entonces era Entity Data Services. Entonces tenía diferentes clientes, diferentes productos que soportábamos, y por ahí me tocó entender una realidad a veces dura, ¿no? Que las empresas, por una parte, te dan la oportunidad de desarrollar unas habilidades, de que aprendas un nuevo rol, creen en tus aptitudes actuales, en tus capacidades, y creen que puedes desarrollar nuevas, ¿no? Pero no siempre van acompañadas como de una capacitación formal. Entonces, yo recuerdo pedir a algunos compañeros ayuda, ¿no? O hasta me ofrecía para trabajar en tareas repetitivas, tareas que no siempre son como de agrado de
de los analistas o de los trabajadores, y no, parecía que no estaba ofreciendo nada, y me tocó aprender por mi cuenta. Me asignan mi primer cuenta, aprendo el producto yo solo. Tuve un muy buen manager que no era mi manager directo, pero me ayudó a desarrollar ciertas habilidades, por ejemplo, algo soft skills que se me hizo muy bueno. Me tocó llevar algunas juntas con el equipo de liderazgo de nuestro cliente, y ahí tuve que aprender a hablar con seguridad. Las primeras juntas eran un desastre, y afortunadamente este manager me hizo buen coaching y me ayudó a desarrollar esa seguridad para poder presentar mi trabajo y poder venderlo bien. Estuve trabajando así un tiempo, nuevamente, como te decía, había muy poco trabajo y me empiezo yo normalmente a aburrir con eso, ¿no? Dije, entonces tengo que empezar a desarrollar otra vez. Ahí es lo que tengo que hacer. Mi futuro está en el desarrollo. Entonces, mientras estaba estudiando, también me hice de un muy buen amigo. Empezó a rumorarse la llegada aquí a Guadalajara de una empresa de ciberseguridad, o que vende productos de ciberseguridad, pero se especializa en redes. Y yo no era como la persona que más le gustara redes, no me agradaba tanto. Entonces me contactan de los reclutadores para ver. Oye, me contactan, me explican que vieron mi perfil en LinkedIn, que les gustó mucho, y yo les respondo, oye, ¿sabes qué? Yo no soy muy bueno en redes, y veo que tu posición pide mucho conocimiento en redes. Me convencieron, me dijeron que no estaban buscando una persona que hiciera un fit perfecto. Hice la entrevista y no quedé. Eso sirvió para una cosa, eso sirvió para que cambiara de enfoque, ¿no? Me quedé, como decimos aquí en México, me quedé picado. Lo tomé como un reto y dije, tengo que cambiar a seguridad. Ya había para ese entonces platicado con mi amigo, y algo que hicimos que siento que me ha servido mucho para seguir progresando en mi carrera es entender qué están buscando las empresas, y con base en eso estar como mejorando, ¿no? Ahora sí que mis habilidades o mis conocimientos en ciertas tecnologías. Y entonces dije, bueno, si para seguridad están pidiendo redes, lo primero que hice fue comprarme mis libros del CCNA y ponerme a estudiar. Estudié, creo que por ahí de 6 meses, logré el CCNA, logré una promoción en donde estaba, una promoción que fue pues más o menos simbólica, porque tenían que hacer ahí una corrección de grado, pero la posición a la que me habían promovido requería tareas que ya hacía. Entonces eso llamó la atención en otra empresa, en AstraZeneca, y me buscaron AstraZeneca. Perdón, ya no esta certificación que obtuviste fue parte de que te ofrecieran el nuevo puesto, o fue independiente? Bueno, sí, fue parte, pero no de alto impacto. ¿O si crees que por la certificación fue que...? Sí, no, yo siento que no fue un requisito. No era que todos mis compañeros tuvieran ¿cómo decirlo? Pues certificaciones de redes, pero siento que fue un conjunto de cosas, ¿no? Fue tener actualizado mi perfil en LinkedIn, por ejemplo, con el CCNA, con mis posiciones de seguridad, un par de posiciones, y eso me lo explicó la reclutadora, ¿no? Me dice, oye, ¿sabes qué? Estamos buscando a alguien que tenga más o menos su perfil, que conozca de redes. Algo que sí es importante en ¿cómo se llama? En TT o en Dell Services se basan mucho en ITIL. Entonces hay empresas que siguen mucho ese modelo, ¿no? De que entiendas bien cómo es la parte de servicios,
entiendas cómo funcionan los diferentes tipos de tickets, qué es un incidente, qué es un request, qué es un problema, cómo funciona un CAB, etc. Entonces buscaban ese perfil y siento yo que sí, el CCNA me ayudó para dos cosas. Una es como quitarme la espinita de necesito saber redes. Obviamente aprendí bastante, aunque no me considero para nada experto en redes, sí logré como cerrar ese hueco de conocimiento. Siento yo que sí llamó la atención. Y otra es esa habilidad que desarrollé con este manager, ¿no? De como poder vender o explicar bien de qué es lo que estoy haciendo. Entonces, no es necesario el CCNA, siento que sí aporta, pero lo fundamental es como tener los conocimientos, ¿no? Ya para AstraZeneca, un escenario así similar, ya expliqué de qué se trataba lo que hacía. Por ahí tuve un par de buenas entrevistas con gente de aquí de México, con gente de Suecia, y fue una experiencia interesante porque nunca había tenido entrevistas remotas. Esto fue durante la pandemia. Y fue una experiencia interesante también, ¿no? Hasta la parte de decir, oye, ¿y si es real esto que me están entrevistando? Ya de volver a revisar que los correos sí fueran legítimos y pues ahora sí como hacer el balance de, oye, pues si es una estafa, está muy bien elaborada, con gente nacional, gente extranjera. Ya con los dominios, ya tuve un poco de más tranquilidad. Oye, y en este aspecto, por ejemplo, la parte de entrevistas, ¿crees que, bueno, en este caso los reclutadores llegaron a ti, ¿no? Y obviamente es por lo que tenías en tu perfil de LinkedIn. Entonces, en esta parte de inglés, que era obviamente necesario, me imagino, porque eran en el extranjero, y probablemente también tu certificación y a lo mejor experiencia del pasado, que son como los keywords que usan los reclutadores para buscar gente. Entonces, en este aspecto creo que me gustaría como resaltar que decías, lo primero era tener mi LinkedIn actualizado, y eso significa que todas las cosas que ibas haciendo las ibas agregando, como cursos, a lo mejor certificaciones, la parte del inglés, experiencia pasada, dado que sí, los motores sí ayudan bastante como a reducir, como entre todas las posibilidades, aquellos que cumplan ciertas características, ¿no? Sí, bueno, perdón, que es de keywords. Perdón. En este aspecto creo que la parte de la certificación entonces sí cuenta del lado del reclutador, ¿no? En el aspecto de que te puede encontrar más fácilmente. Sí, y siento que hay una parte importante ahí, ¿no? Porque el nombre completo de CCNA, cuando lo tomé, si mal no recuerdo, menciona que es de routing y switching. Entonces, algo que nuevamente, algo que aprendí a hacer en Entity con mi amigo David, de cierta forma coleccionábamos posiciones que estaban posteadas del rol que queríamos. Entonces ya veíamos ok, está tal empresa, están pidiendo estas habilidades. Y lo que hacíamos era como concentrarnos en las que eran como comunes, ¿no? Entonces, con base en eso también, tú estás estudiando qué es lo que está demandando el mercado laboral, y yo creo que consciente o inconscientemente influye en cómo estás actualizando tu perfil o en qué habilidades estás desarrollando también en tu trabajo, qué estás estudiando. Entonces, eso definitivamente ayuda, porque una, lo llenas en inglés. Las empresas que requieren gente en inglés van a buscar esas descripciones en inglés, aunque no estoy seguro de si LinkedIn ayuda con la traducción. Eso habría que tal vez preguntarse a un reclutador, pero sí, yo tengo mi LinkedIn en inglés con palabras que ahora sí soy más consciente, ¿no? De cuando lo estoy llenando,
qué quiero que encuentre el reclutador o qué quiero resaltar de la experiencia que tengo, y eso ha resultado incluso para caer en empresas o para recibir invitaciones a participar por un rol en empresas que considero para mí atractivas. De hecho, sí caen de repente invitaciones de reclutadores, y uno puede... Una es que también está como el conocimiento, se podría decir como de inteligencia, ¿no? Sobre cómo están las diferentes empresas. Uno puede ver qué ofrecen y también tomar la decisión de en qué situación está y para dónde quiere ir, y con base en eso tomar decisiones. Y por ejemplo, en AstraZeneca, cuando vi que era una posición especializada ya en seguridad, era trabajar en un SOC, a mí eso me llamó mucho la atención. Y nuevamente también algo que me sirvió también para esa posición, y creo que vale mucho la pena contar eso, es vi que estaban buscando qué tipo de herramientas, y porque casi siempre tenemos como esa idea de que no, necesitamos ya tener experiencia, ¿no? Siempre está ese mito de están buscando a alguien con 2 o 3 años de experiencia con las herramientas, y la realidad es que sí hay empresas que están buscando gente como que demuestre que puede adquirir ese conocimiento y adaptarse rápido, ¿no? Yo recuerdo para esa entrevista me puse a estudiar sobre CIEMs, me instalé un CIEM y me tomé los cursos gratuitos que tiene de herramienta, y eso siento yo que me dio también unas que me ayudó mucho y otras que te da seguridad. Cuando llegas a la entrevista, dices, ok, no domino la herramienta, pero ya la conozco, ¿no? Y ya puedo hacer consultas básicas, o ya puedo más o menos entender dónde está tal o cual cosa. Y eso siento que es bien importante. Algo que comento mucho es, los reclutadores y las empresas quieren contratar gente. Uno quiere ser contratado, tiene como que entender o ¿cómo decirlo? Llegar como a esa parte de hacer ese trato de, ok, tú estás buscando esto, yo te puedo ofrecer esto, y muchas veces las respuestas a la entrevista o saber qué te va a esperar de la entrevista lo tienen en la descripción del puesto, ¿no? Entonces vale mucho la pena sentarse, estudiar la posición, qué es lo que están buscando, soft skills, los hard skills también, entender un poco de la empresa. Esos son como muy útiles a la hora de estar buscando o estar aplicando a una empresa o una nueva posición. Oye, y en cuanto a retos, bueno, nos cuentas ya como varios saltos que has dado poco a poco. ¿Cuál crees que ha sido como el salto más grande que has dado de decir, antes hacía este tipo de cosas, pero una vez que me moví a tal posición, sí tuve a lo mejor que leer más, que instalar más cosas, que aprender más cosas? Creo que a veces es el miedo más grande de la gente. Como decías, los reclutadores te dicen, experiencia en 20 herramientas, ¿no? Bash, Python, y yo qué sé, CIEMs, redes y un montón de cosas. Y hasta cierto punto creo que eso sí, como que al usuario le hace pensar demasiado de, realmente puedo aplicar esa posición, que es parte de lo que decías, ¿no? No buscan las empresas 100% ese perfil, pero sí te ponen un montón de herramientas. Y te digo, en tu caso, como nos cuentas, has dado saltos poco a poco hasta llegar a donde estás. ¿Cuál dirías que ha sido como el salto más grande que has dado, que a lo mejor cuando entra Incident Response, allí ya no nada más ves redes, ¿no? Veías sistemas operativos, phishing en emails, malware, cosas que probablemente antes no estaban tan cercanas a ti? ¿Cuál crees que ha sido el mayor salto que has tenido? Es muy buena la pregunta, porque siento yo que en general, las empresas están buscando, a veces buscan un SOC Analyst, y el SOC Analyst tiene que hacer de varias cosas. A veces a mí me tocó incluso hacer trabajo de Vulnerability Management. Entonces, yo creo que lo más difícil para mí fue iniciar
Y no fue difícil en cuestión de que se me hiciera demasiado o lo viera así imposible, ¿no? Eh, yo soy a veces competitivo o muy competitivo y no competitivo de los que está metiendo de pie de otro, sino más bien veo que tengo a un compañero como muy capaz, digo, ¿qué tengo que hacer para estar a su nivel, ¿no? Entonces, el inicio fue como lo más, lo más complicado. Cuando inicié en un SOC y también trabajando en estas diferentes áreas, me enfoqué mucho en realmente aprender, no repetir pasos, entender las cosas, conocer también diferentes áreas, porque nuevamente me tocó, no es que me pusieran, más bien me ofrecieron participar en diferentes tareas, y yo como tenía esa hambre de aprender y como querer especializarme, ser un experto, volverme un experto en ciberseguridad, pues se me hacía muy fácil levantar la mano y al rato terminaba con diferentes responsabilidades. Cuando me di cuenta tal vez de que ya estaba un poco más cómodo, no, para nada me considero un súper profesional de, no sé, de esos que llegan a las películas, se conectan y resuelven todo. Pero sí me considero con un nivel ya cómodo, ¿no? Ya cómodo de sí poder demostrar conocimientos, de poder llegar y empezar a trabajar con una tecnología diferente y poder aplicar el conocimiento que ya tengo, de los fundamentos, con nuevas tecnologías o nuevos productos. Entonces, sí, para mí la parte más, o el reto más importante fue como eso de adaptarme. Por suerte, lo que te comentaba, ¿no? De cuando me toca empezar a trabajar con consolas de antivirus, afortunadamente para mí, como para dejar el nido, tuve que aprender a aprender solo, a leer documentación, a saber también cómo preguntar, porque esa es otra. Ok, tal vez no te quisieron ayudar al principio, pero si tú ya aprendes como a preguntar, si tú ya dices, ok, ¿sabes qué? Estoy tratando de hacer esto y ya intenté A, B, C y D, busqué en tal o cual lugar, creo que ya es muy diferente la pregunta para la gente con experiencia a decir, oye, no me salió, ayúdame y resuélvelo. Entonces ya con eso es como habilidades blandas ya desarrolladas, como que es más fácil que empieces a poder ser un buen compañero, yo lo veo así, ¿no? Cuando empiezas a hacer este tipo de preguntas, cuando no quieres que te resuelva nada más o que te dan la respuesta así nada más, es mucho más fácil que recibas ayuda, que recibas apoyo, que también puedas expresar ciertas necesidades con tu manager o con los directores del área. Entonces, sí, lo difícil, como quien dice, fue iniciar. Ahora ya se vuelve un tema más de para dónde quiero ir, ¿no? Oye, y por ejemplo, bueno, hay varios puntos que tocaste interesantes. Uno creo que es la parte de, digamos, mentorías. Como decías, te acercabas a alguien y le preguntabas. Y creo que sí, yo diría que la mayoría de gente como que llega y te dice, oye, si quiero trabajar en seguridad, ¿qué hago, no? ¿Qué leo? Recomiéndame algo. Pero también indica que no han ido a explorar como qué áreas existen, qué hacen en cada una. Como dices, probablemente si ya leyeron y van y te dicen, oye, ¿cuál es la diferencia entre estar en, yo qué sé, en el Blue Team y en el Purple Team? ¿Qué hace cada equipo? Al menos ya es una pregunta muy específica y como es la gente en el área, como que ya, o sea, la pregunta va muy directa. A que si te dijeran, oye, no sé, quiero cambiarme a seguridad, ¿qué leo? Es como de, oye, pero hay un montón de áreas y un montón de recursos, ¿no? Creo que esa es una. La parte de mentorías, cómo, con quién te acercas, sobre qué temas te acercas, cuál es el límite, porque por ejemplo, mencionabas también un poco, digamos, la gente a veces sí
pregunta, pero no ha leído, así que es muy difícil como guiarlos. Y también está el otro lado. Y creo que a veces a mí me pasa, creo que yo estoy también más como lo mencionas. Llega un momento en donde prefieres ir a leer, resolverlo por ti mismo y vas aprendiendo poco a poco, ¿no? Porque al final, bueno, yo siempre estuve en la academia, entonces normalmente es así como que vas, lees y lo resuelves casi casi por ti mismo, ¿no? Sí hay asesores, hay bastantes asesores muy buenos, pero creo que la mayoría de asesores no son como tal una guía, simplemente es el nombre y ya, ¿no? Pues creo que la gente de academia está muy acostumbrada a leer por ellos mismos, a bajar, instalar, probar y pues desarrollar, ¿no? Y creo que yo a veces estoy en el otro extremo, en donde digo, tengo este problema, voy a leer, voy a ver qué hago. Y a veces ya llevo 3 días trabajando con eso y como que hay algo en mí que me dice, no, no es tiempo de preguntar, como que todavía no has leído esto más. Entonces sí hay como que a veces un límite, eh, en tu caso, hacia dónde te enfocas más o cómo defines ese límite de, no, ya estuve un mes leyendo esto y a veces no es que no entiendas, a veces que el área es demasiado grande. No sé si dices, voy a leer, no sé, cómo se analiza malware, ¿no? Te cayó un incidente, por ejemplo, de malware y quieres analizarlo, vas y lees y ya encuentras como que hay análisis dinámico y estático, ¿no? Y después vas y lees estático y dices, sí, revisa librerías, revisa strings, revisa un montón de cosas y salen más temas. Y así cada vez el área se va haciendo muy específica y te digo, no es que no lo entiendas, el problema es que ¿cómo llamarlo? El espectro del conocimiento es demasiado amplio y es difícil a veces como poner un límite y más cuando te gusta, porque cuando te gusta tú lees y ya tienes 100 tabs abiertos, todos relacionados a lo mismo, pero mucho conocimiento. En ese aspecto, ¿cómo lo manejas tú? ¿Cómo dices, ya leí esto y creo que es momento de preguntarle a mi amigo el que más sabe de malware, de phishing, de lo que sea? ¿Cómo manejas esas situaciones? A mí mucho de lo que me ha pasado, porque nuevamente, ¿no? Hice como mi transición de querer ser desarrollador a empezar a trabajar en ciberseguridad. Me toca mucho como en el trabajo, porque es una práctica bien común, ¿no? De estar compartiendo escritorio para resolver alguna cosa, ¿no? O te pones a hacer shadowing, de repente ya te hallaste con alguien, ¿no? Y hubo una química de compañeros. Entonces, eso para mí ha sido como clave, porque de repente te toca conocer cosas nuevas, ¿no? Y algo que yo considero es que se tiene que compartir. Si compartes, al rato también va a llegar como esa especie de conocimiento de la otra parte, ¿no? Uh-huh. Y creo que ha sido más como dinámico, más bien yo no soy como tan disciplinado en cuestiones de sentarme y estudiar y buscar como bastantes referencias. De hecho, siento que estar en ciberseguridad me ha ayudado a entender un poco más sobre el proceso de aprendizaje de uno mismo. Entonces me ha tocado mucho de estar trabajando, compartiendo lo que estás haciendo, tal vez en ese momento, ¿no? De ya te rompiste la cabeza, ya estuviste tratando de entender cierto comportamiento, no sé, en un timeline de algún host y estás analizando y no entiendes, y al rato resulta que en lo que tú estás compartiendo, tu duda, estás también compartiendo conocimiento nuevo, ¿no? Entonces se vuelve como un intercambio bien interesante. Y eso siento que también invita a que al rato te compartan como con gusto, ¿no? Entonces sí, está como esa parte de, ok, ya estoy, esto es lo que he hecho, esto es lo que he encontrado, o al rato también con alguna duda de la otra persona, te empieza a compartir y, oye, espérame, ¿cómo hiciste eso, no? Uh-huh. Y a mí, nuevamente, con esa parte de como querer estar
al nivel de mis compañeros, no para quitarles, sino más bien para decir, hoy tengo un compañero que sí me ayuda, ¿no? Un compañero que sí sirve, que me ayuda con este monstruo de carga de trabajo. De repente sí me toca a aprender por mi cuenta, a voltear a ver nuevamente, y casi interrumpir, ¿no? Si estamos tú y yo platicando y me estás demostrando algo, si algo capta mi atención, va a ser como, oye, espérame tantito, ¿cómo lo hiciste ahí? Y tomo nota y ya me pongo a investigar por mi cuenta, y si no me sale, regreso y, oye, ¿te acuerdas que me mostraste eso? Pues ya de repente ya va como la duda más en ese intento por querer aprender por tu cuenta, ya va como más específica la duda, más mejor planteada, ¿no? Y eso siento que también ayuda bastante para el proceso de aprendizaje. Muchas veces incluso si voy a tomar un curso de algo que me interesa, trato de checar como el contenido del curso para darme una idea de qué se trata, porque eso ya es como cuestión mía, ¿no? Yo siento que si más o menos entiendes de qué se va a tratar el curso, qué es lo que viene, vas como más receptivo. Y eso siento yo que también ayuda mucho a la parte de la mentoría, ¿no? Como dices tú, ciberseguridad es muy amplia. La primera vez que me topé con hay una metáfora que aprendí en desarrollo quieres ser desarrollador, ¿no? Pero es como si dijeras, quiero ser un atleta. No te vas a poner a hacer puras lagartijas o a levantar pesas, porque no tienes que definir qué tipo de atleta vas a ser para poder definir este entrenamiento que vas a tomar, ¿no? Igual pasa en desarrollo, igual pasa en seguridad. Entonces, si haces como esa tarea de, ok, quiero ir para acá, esto es lo que tengo que aprender, que desarrollar, creo que es muchísimo más sencillo y es más agradable esa interacción, ¿no? De mentoría, de tutoría. Y en ese aspecto, por ejemplo, un poco más amplio, digamos, en el campo de diversidad e inclusión, que ahora están como muy de moda. Bueno, tú trabajas ya con gente de otros países y en otros idiomas y otras culturas. Como en tu opinión, ¿qué es lo que más has aprendido de estas interacciones, digamos, más globales? Porque a veces, por ejemplo, como bien decías, en México, incluso creo que sucedió cuando trabajamos juntos. Al menos creo que, bueno, para dar un poco de contexto, Guillermo y yo trabajamos juntos en una empresa. De hecho, fue la primera empresa grande formalmente en la que estuve. Previamente estuve en pequeñas, estuve también en gobierno, pero es diferente a una empresa, estar como empleado en una empresa, ¿no? Y bueno, yo venía de academia, entonces mi visión era muy diferente. La visión de la empresa era muy diferente, incluso el lenguaje que usábamos a veces, no es que yo dijera que estaba mal, pero sí me confundía un poco, como un poco de ambigüedad. En la academia antes, en otras entrevistas he platicado de que a veces usamos palabras como muy precisas, que a veces en las empresas no sucede tanto, ¿no? Entonces desde la comunicación ya hay un poco de problema. Bueno, en cuanto al lenguaje, ¿no? Otro es lo que decías, a veces cuando nos explicábamos cosas y yo podía decirte o tú me decías, oye, ¿y cómo hacemos esto? Yo te decía, oye, ¿y cómo creo esto? ¿Y qué herramientas existen para esto, no? Al menos creo que en ese aspecto, en mi experiencia, aprendí demasiado, porque yo creo que yo solo tenía más el conocimiento técnico, y en tu caso tenías técnico y también conocías cómo funcionaban las herramientas, los objetivos de la empresa, del equipo, cosas que en la academia no se ven tanto. Entonces en ese aspecto, por ejemplo, ahora que estoy en Japón, normalmente no me atrevería a interrumpir a alguien que me está explicando algo y decirle, oye, ¿qué significa esto? Pero es por la diferencia cultural más que por personalidad, ¿no?
En tu caso, cuando trabajas con otros equipos, ¿sientes que es diferente a trabajar con gente local por la cultura y por el idioma y incluso por la forma en que nos comunicamos, ¿no? Siento que el mexicano es más amable, más abierto o todo lo contrario, puede ser como el más mala onda, el que te evita, pero lo demuestra, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en Japón nunca sabes si el japonés es real o no, nunca sabes si le caes bien o no, nunca sabes si te quiere ayudar realmente, porque siempre va a actuar de buena manera. Así que es difícil saber cuando interrumpes algo o los interrumpes, porque suelen ser amables. Pero te digo, en tu experiencia con otras culturas, ¿cómo ha sido este, no sé si llamarle choque o este aprendizaje? ¿O qué quisieras compartir con la gente de estas interacciones? Sí, bueno, en primer lugar, creo que últimamente, como dices, está es recurrente toparse con el tema de diversidad, de inclusión, y afortunadamente para muchos, ya en muchas empresas te preparan para eso, para entender esas diferencias entre, eh, pones un ejemplo súper bueno, que hay ciertas culturas asiáticas sobre todo, que son como muy formales, donde incluso te explican de qué tan sensible de contexto pueden ser tus comentarios o no, o qué tan directo tienes que ser, etc. Buena parte del trabajo como no nada más en ciberseguridad me ha tocado, estaba haciendo cuentas y creo que tengo cerca de 16 años trabajando para empresas extranjeras, ¿no? Y sí me ha tocado de repente con gente tener ese choque, ¿no? Una vez empezó aquí un sismo ligero, yo estaba trabajando en casa y avisé por chat porque recibía llamadas. Está temblando, no va a salir. Me tocó de niño un sismo muy importante. Me salgo a la calle con mi perrita y ya que no pasó nada más, me regreso y yo todavía un poco nervioso y le digo a mi supervisora de ese entonces, ya regresé, ¿no? Todo bien, así como con cierto tono de preocupación. Dije, sí, estuvo fuerte y dije, pues más o menos, ¿no? Porque sí se sintió un poco. Pero se movían cosas y yo, pues no se movían las lámparas y eso. Y fue como, pero ya con un tono más o menos frío. Y esa supervisora era con ese tono más o menos frío. Y nuevamente lo que decías, ¿no? El mexicano siempre como, no sé, pedir las cosas por favor, dar las gracias, como muy, muy cálidos muchas veces. Y de repente que te toca trabajar con europeos que son un poquito más fríos, creo que sí merece la pena como entender cómo es la interacción para adaptarse a, ¿no? Y mutuamente, y también de repente sí merece la pena platicar, ¿no? Explicar un poquito las diferencias. Yo cuando noto que sí hay, de hecho con managers, cuando noto que sí que choca un poco eso, trato de explicarlo, ¿no? De la mejor forma. ¿Sabes qué? Acá somos así. Y esto lo tomamos de cierta forma o de otra forma. Algo que también yo trato de hacer es no tomarme las cosas personales cuando entiendo que hay como ese choquecito. Eso entonces ayuda mucho. Por otro lado, los beneficios o las grandes ventajas de la diversidad es eso, ¿no? Que luego tienes diversidad de entornos, diversidad de formas de resolver problemas y eso se vuelve padrísimo, ¿no? Porque a la hora también de formar un equipo, si tú estás buscando como un perfil parecido al tuyo y tienes al rato un equipo de gente que piensa o resuelve los problemas de la misma forma que tú, o que los aborda de la misma forma, tienes como solo un enfoque, ¿no? Cuando tienes gente diversa que tiene diferentes habilidades, se vuelve una fiesta resolver un problema, ¿no? Porque al rato tienes quien se encarga como de la parte muy analítica y hay quien se puede encargar de la parte hasta de comunicaciones
Ujú, Y claro que todos tenemos que tener como ciertas bases en común de conocimientos de ciberseguridad, por ejemplo, pero se vuelve algo, cuando hay una muy buena dinámica de equipo, ujú, se vuelve, pues ahora sí que más relajado el trabajo, ¿no? ujú. Ya puedes coordinarte, puedes delegar cosas y al rato algo que nos pasaba mucho, siento yo, era de, oye, me atoré con eso, ¿no? Ujú, Y poníamos el problema oye, ya intentaste eso, no se me había ocurrido, ¿no? Y deja de intento y ya me voy a intentar resolverlo, o, ujú, o entre los dos, ¿no? Me acuerdo de esas sesiones que teníamos de repente ujú. y de repente como que ya no encontrábamos más y al rato aparecía la idea y terminábamos de desbloquear, ¿no? La resolución del problema. Ujú. Sí, yo creo que, bueno, ah, al menos ambos somos mexicanos, pero aún así creo que aprendí bastante en la empresa donde estuvimos. Eh, Primero porque venía de academia y fue como mi primer acercamiento real. Obviamente utilizas herramientas que solo están disponibles para empresas que las compran. Y bueno, tú tenías mucho más experiencia ya investigando, incluso la forma en que pensabas era muy diferente a la mía. A lo mejor yo pensaba muy puntualmente en el problema, pero tú sí explorabas más posibilidades. Y a veces era al revés, ¿no? Yo exploraba más posibilidades porque estoy acostumbrado a crear desde diseñar bien, a implementar bien y a administrarlo bien. Y en las empresas a veces es como de ya lo necesito y nos vamos a saltar el diseño y hazlo con lo que tengas, ¿no? Y en ese aspecto yo a veces veía como de, pero si lo hacemos así en el futuro vamos a tener este problema. Y después de unos meses lo teníamos y era, pero si ya sabíamos que iba a ocurrir esto, ¿por qué lo hicimos así? Y está la otra parte de la empresa, ¿no? Donde íbamos muy rápido y se puso en producción, y comenzamos a trabajar y es donde te das cuenta a veces también que, eh, por ejemplo, en el lado de software hay muchas metodologías y modelos que te ayudan como a iterar y a ir mejorando tus procesos. Creo que eso es muy común en las empresas. En la academia creo que también, pero probablemente porque tenemos más tiempo y los problemas son más complejos, no es tan fácil decir, lo voy a poner y a ver qué sale y vamos mejorando el proceso, ¿no? Porque a veces probablemente no funciona, o a veces sí, a veces ese es el modelo que tenemos que elegir para desarrollar. Te digo, en mi experiencia creo que fue bastante bueno el haber estado trabajando contigo y compartir como todas estas perspectivas, incluso personales. Eh, y te digo, ahora que estoy en Japón, tengo como otra perspectiva y, y obviamente conoces, por ejemplo, en Japón la mayoría de gente también con la que hablo son extranjeros, así que ya conoces gente, yo que sé, de Austria, de Canadá, de la India, de China, y todos tienen esa mentalidad muy diferente. A veces te agrada una más que otra, pero creo que de todas vas como formando la personal, vas creando tu propia opinión y tu forma de resolver problemas. En tu aspecto, digo, ya para ir cerrando un poco, ¿cómo ha sido toda esta experiencia que ya tuviste, que nos contaste como desde cosas que no estaban tan relacionadas a seguridad, después te fuiste metiendo un poco más como a los soft skills, te ayudaron bastante, por alguna razón hiciste una certificación que te ayudó a acercarte todavía más a la parte técnica de seguridad, hasta ahora que ya estás como más en puestos de management, ya has coordinado gente, has coordinado proyectos. eh, Digo, en resumen, ¿qué creerías tú que la gente pudiera aprender? Lo que tú dirías, sin duda, bueno, ya vimos la parte técnica, ¿no? Algunas cosas son redes, sistemas operativos, incluso el inglés, son skills que debemos tener, pero cosas más personales como el poder ser abiertos con la gente, el poder preguntar cuando tengas dudas, el a lo mejor no gastar tanto tiempo en cosas a veces innecesarias, a veces también te digo, siempre hay extremos, ¿no? A veces caemos en extremos de
no ver televisión, de no tener entretenimiento, porque al menos a mí me pasa, si veo yo que sé Netflix, a veces digo, ¿por qué estoy viendo Netflix si podría estar viendo un video de cómo instalar, yo que sé, un CIEM, ¿no? Y bueno, en este aspecto, incluso la parte como del estrés y estas cosas que creo que en Incident Response se da mucho, incluso tenemos varios conceptos relacionados como a la fatiga por alertas y estas cosas, porque es algo muy común. Bueno, en tu caso, ¿qué haces para mantener ese como balance entre tu vida personal y el trabajo? Y también, ¿qué cosas crees que la gente debería de considerar? Te decía hace un rato de quizás sé más abierto, lee en inglés, lee sobre cómo lo hacen en otros países, trata de salir de ese pequeño mundo donde estamos. ¿Qué cosas crees que serían útiles para la gente? Sí, bueno, la parte de balance, vida-trabajo. Yo he tenido un par de experiencias, una muy fuerte, donde estuve trabajando en un incidente, en una cuenta o en un proyecto que no era mío, y como era muy crítico y había poca gente, me invitan a participar y se volvió una pesadilla de mes y medio donde trabajaba turnos de 12 por 12, con pocos días de descanso. Entonces, por una parte, pues me fue bien en cuestiones de dinero por el tiempo extra y eso. Sí tuve como cierto reconocimiento que yo, en mi opinión, no fue tan bueno, y eso me sirvió mucho de experiencia para decir, ok, ya no lo debo hacer de esa forma, hay que establecer como ciertos límites. Primero está la salud, porque en ese tiempo se volvió físico el estrés. Nunca me había dado dermatitis y colitis, entonces empecé a reconocer ciertos síntomas de estrés. Ahí no había para nada balance, vida-trabajo, era puro trabajo. Entonces, bueno, con base en esa experiencia, ya como que tenía una especie de semáforo, ¿no? Uh-huh. Cuando me empezó a pasar después, sí empecé como a querer como buscar la salida. Empecé también a hablar con mi manager. Creo que esa parte es importante, de empezar a tener comunicación con la gente que te gestiona, y también conocer qué tipo de respuesta hay, ¿no? Si no hay respuesta, pues tal vez no es por ahí donde debería de estar uno trabajando, y mejor buscar para un lugar donde haya un mejor ambiente. Afortunadamente, me he movido como entendiendo mejor también esas necesidades. Me he movido a ambientes que son más adecuados para lo que a mí me acomoda. Obviamente lo que a mí me acomoda no es lo que va a acomodar al resto de la gente, ¿no? Otras cuestiones, pues algo que yo hago mucho es como enfocarme, no enfocarme, pero sí prestarle atención a la inteligencia emocional, ¿no? Voy con una psicóloga, no precisamente a terapia ya, no hay como algún mayor tema, pero sí más bien como para mantener ese check, ¿no? Si en algún momento detecto que padezco algún burnout o depresión o lo que sea, al menos tengo un profesional que me ayude con eso. En cuestiones ya del área de trabajo, es creo que bien importante el ambiente de trabajo, el equipo con el que estás, ¿no? La comunicación es súper importante. Es una de las mejores habilidades que podemos desarrollar para tener un ambiente de trabajo bueno y para poder también trabajar con otros equipos, ser efectivos a la hora de comunicarnos, para que no haya ambigüedades, para que el mensaje se entregue bien. Entonces eso es bastante importante. Hay veces que también por cómo nos estamos concentrando en el trabajo, como que perdemos enfoque y lo hacemos personal, ¿no? Entonces eso también aprendí ya a hacerlo es chamba, sí es muy importante, sí es muy sensible lo que hacemos, pero no eres la única persona que lo está haciendo. Puedes apoyar con el resto de tu equipo. Puedes, incluso cuando ves que ya es demasiado, pues hablar con la gente,
ya sea con tus compañeros, tu gerente, o si no escucha tu gerente, gerente de tu gerente. Entonces, esa parte también se me hace como súper buena, entender, no tomarse las cosas muy personales, sí hacer o entregar lo mejor de sí mientras esté en el trabajo, pero sí marcar como esa línea, ¿no? De que no se vuelva tan, pues tan desgastante mentalmente. Y por supuesto, pues yo sí trato de dedicarme últimamente, he tratado de dedicar un poco más de tiempo a cuestiones como de ejercicio, he pegado un poquito más estoy tratando de retomar un hobby que tenía cuando estaba en la prepa, estoy tocando un instrumento, entonces trato de sí alternar eso para que el tiempo que esté en ¿cómo se llama?, en el trabajo, afortunadamente también ahorita el ritmo de trabajo que llevo es como, es diferente, es más, sí hay mucho trabajo, pero sí da esa oportunidad de estar aprendiendo, desarrollando nuevas habilidades. Y la otra pregunta sobre recomendaciones, el inglés lo podemos ver de dos formas, ¿no? Podemos verlo como necesario o innecesario. Podemos no estudiar inglés, pero yo siento que recorta mucho las opciones. Y yo las mejores oportunidades que he tenido, en mi opinión y para mí, han sido empresas que me piden este lenguaje, ¿no? Entonces, sí, desarrollarlo es bastante bueno. Para mí fue de cierta forma doloroso. Las primeras semanas que estaba trabajando en un call center que era puro inglés, ¿no? Como que mi cerebro se resistía a entender bien el inglés porque ahí no hay subtítulos, eran acentos diferentes, hasta que por fin, de cierta forma, el cerebro cedió y ya tuve que dejar de traducir las cosas en mi cabeza. Ya entendía el inglés, sí tuve educación donde estudié inglés, pero no hay nada como la práctica, ¿no? Leer, consumir contenido y practicarlo, platicarlo. Para oportunidades, animarse, no hay de otra. Yo, mi segunda posición de un puesto de ciberseguridad, yo las veía publicadas y decía, no estoy listo para eso, no estoy listo, tengo apenas poco más de un año en un SOC, entonces no lo voy a lograr. Y cuál fue mi sorpresa, me invitan a participar, dije, bueno, ¿qué puedo perder? De hecho, así ha sido como estas veces que me he movido, han sido así, ¿qué puedo perder? Y resulta que sí tienes las habilidades, entonces yo siento que ahí quien te está aconsejando es el síndrome de impostor, ¿no? De que no estás listo. Y yo lo veo a veces como tu amigo y a veces como tu enemigo. Enemigo es cuando no te deja hacer las cosas, y amigos cuando te obliga a prepararte un poquito más, ¿no? De tener como, o reconocer esa humildad de que tienes ciertos gaps, ciertas habilidades que desarrollar, y en lugar de paralizarte, pues tomar acción, ¿no? Entonces sí, no escuchen tanto, sobre todo cuando está queriendo meter el pie al síndrome de impostor, animarse, esa es otra buena. Si crees que no estás listo, pero quieres ya empezar, hay que animarse, porque también esa es otra, como te decía hace rato, yo me moví a ciberseguridad por un rechazo, y ese rechazo, lo bueno que tuvo es pues que aprendí más o menos cómo era una entrevista de seguridad. Entonces adquieres experiencia de esos planes que no te salen como quieres. Pues el chiste es aprender para que te acerques más a lo que quieres, ¿no? Ok, Memo. Bueno, gracias por los consejos, y bueno, si la gente tiene más preguntas, espero lo dejen en los comentarios, y por allí te voy a andar etiquetando si es que hay alguna pregunta. No sé si quieres agregar algo más, compartir algún contacto en donde, si la gente tiene preguntas o pudiera encontrarte, o lo podemos poner al rato en la descripción. Sí, me parece que por LinkedIn está bien, no tengo otras redes sociales, entonces si quieren hacer networking, acérquense con confianza. Me gusta mucho ayudar, y bueno, nada más que agradecer y reconocer, Javier siempre ha sido un muy buen compañero de carrera, dentro y fuera del trabajo, ¿no?
Sí, gracias, Y Memo. gracias por hacer o llevar a cabo estos proyectos. Creo que son bien necesarios. Sí, gracias, gracias. Y bueno, también para mí es un placer y gracias por aceptar esta entrevista. Y bueno, esta será la primera, pero seguramente te volveré a buscar. Digo, las primeras entrevistas el objetivo son que sean un poco más abiertas y en cuanto a experiencia, pero quizá con el tiempo quisiera ahondar como en la parte técnica. Eh, Quizá ahorita dijimos de, sí, leí tal, 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 pero ¿qué significa ya eso en algo material? Entonces seguiremos en contacto y bueno, por último, no sé, ¿hay algo más que quieras agregar antes de finalizar? No, creo que por hoy es todo. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Memo. Entonces seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye.